Después de la visión de las instituciones acerca de la financiación sostenible, pues vamos a pasar ahora a ver cuál es la posición de las empresas, que en definitiva es el sujeto último, son los actores de este cambio que se tiene que dar hacia un modelo más sostenible. Se encuentran las empresas cercadas pues, por tendencias que a priori pues, las animan a invertir con fuerza hacia modelos más sostenibles. La Comisión Europea calcula que al año hasta 2030 van a ser necesarios 180.000 millones de inversiones para cumplir los objetivos de 2030. También hay bancos como el Santander, CaixaBank, BBVA, que tienen 45.000 millones para dedicar a este tipo de proyectos, y luego en paralelo están surgiendo muchísimos inversores interesados en este tipo de inversión más ambiental, responsable, incluidos los inversores activistas, que dentro de poco empezaremos a ver aparecer con fuerza en España, ¿no? Entonces, bueno, pues entre todas estas tensiones están las empresas, que son las que tienen que hacer el esfuerzo y que nos pueden contar cómo lo ven, porque son las que realmente tienen que asumir la responsabilidad de hacer el cambio en esta década, ¿no? Contamos con un grupo de ponentes de excepción, que además son una buena representación de las principales compañías energéticas de nuestro país. De izquierda a derecha, Jesús Martínez Pérez, que es director de financiación y tesorería de Iberdrola. Susana Meseguer, que es directora de Cash Management and Financial Planning de Repsol, ¿no? José Luis Blasco, director de Sostenibilidad Global de Acciona. A mi derecha está Ignacio Jiménez Carrasquilla, que es Manager Capital Markets de Naturgy, ¿no? Luego más a mi derecha está Susana López Blanco, que es Head of Finance New Markets de EDP Renovables. Y también Mariló García, a mi derecha al final, su directora de Regulación Internacional de Endesa. Bueno, vamos a intentar hacer una mesa rápida y dinámica, recuperar el tiempo perdido y que también haya tiempo para preguntas, ¿vale? O sea, que os voy a pedir que hagamos intervenciones lo más breves posibles y para propiciar un poco el debate, ¿no? Vamos a empezar por José Luis. Bueno, en primer lugar, me gustaría conocer dos cosas. Primero, que nos contéis cuál es vuestra experiencia en rasgos generales acerca de la financiación sostenible, y luego que nos deis vuestra opinión acerca de toda esta política que está impulsando la Unión Europea para acompasar la estrategia diseñada hasta 2030. Este esfuerzo que se está haciendo pues, por definir pues, el lenguaje de las finanzas sostenibles, la taxonomía, las etiquetas de lo que tiene que ser un producto sostenible y la forma en la que hay que producir la información. ¿Cómo veis ese estado en el que se encuentra el debate también? Entonces, José Luis, empezamos por ti. Muchas gracias, Iñaki. En primer lugar, como Elena Viñes, que estaba anteriormente, yo soy miembro también del Technical Expert Group de la Comisión Europea sobre Finanzas Sostenibles, en representación de la sociedades europeas de analistas financieros y el Instituto Español de Analistas Financieros. Yo creo que hay una cuestión que me gustaría apalancarme sobre lo que ha comentado Elena, que muchas veces olvidamos, pero que es la madre de toda esta cuestión, y es que vamos a ser neutrales en carbono en el año 2050. Claro, esto es una cuestión que seguramente los que nos reunimos en estos foros, la mayor parte de nosotros somos creyentes, ¿no? Pero la mayor parte de las personas que están ahí fuera no piensen que esto vaya a ser posible. Porque si pensaran que en el año 2030 vamos a reducir un 50-55% según por ley las emisiones de gas de efecto invernadero, y en el año 2050 seremos neutrales, las casas de rating estarían haciendo un downgrading de la mitad del IBEX 35. Estamos hablando de que el impacto de la decisión de reducir, pero no solamente reducir, sino llegar a la neutralidad en el año 2050, no es una cuestión que tiene que ver con el compromiso, digamos, responsable de las compañías. Es que es una cuestión que va a ser.
Entonces, digamos que hay una cuestión importante aquí. Dentro, cuando hablamos de temas de ESG, muchas veces confundimos todos, qué parte es compromiso, qué parte es, digamos, queremos formar parte de un movimiento que mejora, que regenere la economía de mercado de las deficiencias o de los descarrilamientos que ha tenido en los últimos años, y otra parte es de un riesgo cierto, y eso es lo que ha pasado con el cambio climático. En el cambio climático lo que ha pasado ha sido que se ha convertido en un riesgo cierto, y el riesgo cierto se encuentra en el momento en el cual decide la Unión Europea que por seguridad o por estrategia, hay que pensar que la Unión Europea estamos muy expuestos a la geopolítica de la energía, decide ser neutral en carbono, y decidimos ser neutrales en carbono. Claro, lo que ha hecho la Comisión básicamente, y a mí me parece cada vez que lo avanzamos más, me parece que quien realmente ha estado brillante en todo esto fue el primer grupo de expertos de finanzas sostenibles, que ideó una serie de medidas, 10 medidas que se han expuesto esta mañana aquí, que realmente son muy sinérgicas y que van todas en la misma dirección. Van en la dirección de intentar financiar un cambio que es absolutamente disruptivo en la economía. Con lo cual, yo vería aquí que hay dos cuestiones importantes. Esto no es una cuestión de ser bueno. Es una cuestión de prepararse para un cambio disruptivo, igual que ha sucedido con la digitalización. Por ejemplo, no sé, si tienes un videoclub y viene Netflix, pues no sé, si quieres te ponemos unas ayudas, pero esto va a suceder. Entonces, digamos que para preparar el sistema financiero y para preparar el sistema económico ha ideado un sistema donde nos ha hecho un regalo. Nos ha hecho un regalo para que no tengamos que opinar si esto es o no sostenible, y es la taxonomía, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en la taxonomía en el grupo, yo era de los más escépticos. Decía, ¿esto será posible? Digamos que para mí la taxonomía se define muy sencillo, ¿no? Es decir, si nos ponemos en el año 2050, ¿qué actividades van a sobrevivir y cuáles no? Simplemente es eso. Simplemente estamos poniéndole una lista a aquellas actividades que son compatibles con ese objetivo cero carbono, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, el IBEX 35 en España emite más o menos 330.000 millones de toneladas de CO2, que es aproximadamente el CO2 que emite España. La mitad, yo diría que las 10 primeras podrían ameritar la mitad de esa emisión. O sea que la capacidad de transformación que tienen las compañías es bastante importante. Y por último, nosotros hemos hecho en Acciona, que tenemos 4.000 millones aproximadamente indexados en productos ESG de préstamo, durante el año 2019, hemos hecho el ejercicio de la taxonomía. Es decir, aquellos de ustedes que quieran saber cómo se hace un ejercicio de taxonomía, van ustedes a Sustainable Finance en Acciona, y en Acciona van a ver ustedes cómo hemos evaluado cada una de nuestras actividades, si eran substantial, si digamos que tenían una contribución sustancial, de acuerdo a los criterios del manual de 476 páginas del TEG. Si después, dentro de estas emisiones, por ejemplo, las líneas de transmisión que nosotros estamos haciendo, no todas están dentro de la taxonomía. ¿Por qué? Porque para ello necesitan transmitir 100 gramos de CO2 por kilovatio hora, y no en todas las jurisdicciones donde estamos construyendo líneas de transmisión están con esa línea. Y hemos tenido que sacar bastante actividad dentro de... Y luego hay una tercera medida, que son las salvaguardas sociales, donde nos computan aquellas políticas que tenemos de salvaguarda de protección de las personas, ¿verdad? Bueno, pues lo van a ver ustedes cómo nos vamos a encontrar con que las compañías, y con esto acabo, las compañías ya no pertenecen a un sector. Nosotros nos preguntábamos, ¿nosotros qué somos? ¿Una constructora diversificada en energía, o somos una compañía energética con un legacy de construcción? No, Acciona se define, y lo van a ver ustedes, o lo han visto, lo vieron en la Junta General de Accionistas del año pasado, y lo van a ver ustedes en la presentación de resultados de este año, como una compañía de un nuevo sector. Un sector que trata de impulsar la economía baja en carbono, que es donde está realmente el kit de la cuestión, la oportunidad, lo fascinante de toda esta transformación, es que se abre entre nosotros, entre las empresas, ante todos, también ante los ciudadanos, un nuevo panorama disruptivo, entre los cuales vamos a ser protagonistas. O sea, yo soy de los optimistas y de los entusiastas. Jesús, en el caso de Iberdrola, ¿cómo veis los criterios los que trabaja la Unión Europea? ¿Son suficientes? Bueno, déjame también empezar por presentándome. Yo soy Jesús Martí y llevo la financiación del grupo Iberdrola
en los últimos años y también pertenezco al TEC, no por méritos míos, pertenezco al TEC representando a Euroelectric, porque Iberdrola es la empresa que más bonos verdes tiene en circulación, ¿no? Entonces quería empezar un poco contando pues cómo hemos vivido esta etapa anterior donde nosotros, yo diría que cambiamos y no cambiamos por los financieros. Yo creo que a raíz de Kioto Iberdrola hizo un cambio estratégico y decidió pues que el mundo donde había que empezar a invertir era en renovables, donde había que empezar a invertir era en redes, donde había que empezar a invertir eran temas de mejora de eficiencia energética, y así lo fuimos haciendo pues desde, como digo, desde el año pues prácticamente año 2000, 2001, prácticamente después de Kioto, ¿no? Y la realidad es que pues yo diría que los financieros lo hemos sufrido porque a la vez que hacíamos esto creíamos que teníamos una tecnología muy adecuada para expandirnos por el mundo y empezamos a crecer y empezamos a pedir a nuestros accionistas que nos acompañaran en operaciones de crecimiento no orgánicas cuando compramos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Brasil, en México, y donde de ser en el año 2000 una empresa prácticamente 100% española, en este momento solamente el 40% lo generamos en España. Como digo, sufríamos porque en aquel momento, en esos momentos cuando empezábamos, pues lo que hoy, que la verdad es que es un placer estar en eventos como este, donde tenemos, yo creo que ya no hace falta decir lo importante que es la lucha contra el cambio climático, ya lo sabemos todos. No tenemos que empezar a hacer una presentación como hacían nuestros compañeros de cambio climático y políticas energéticas, donde lo primero era concienciar a los que nos escuchaban de que esto era muy importante, ¿no? Entonces digo, sí sufrimos en algún momento porque estábamos creciendo mucho en financiación, donde sí teníamos, y también aprovecho, y eso es lo bueno de participar en el último panel, aprovecho para decir que coincidimos totalmente con la presentación que ha hecho María Serrano del BEI. Llevamos 25 años trabajando con ellos, porque llevamos 25 años invirtiendo en lo que la Unión Europea decía que había que invertir. Y los 4 vectores de crecimiento que han dicho son exactamente en lo que nos están prestando a nosotros. Recordar que en la COP de diciembre, esta que cambiamos de Chile y la prepararon prácticamente en 2 semanas, 3 semanas en Madrid, firmamos con ellos préstamos verdes, no solamente para inversiones de renovables en España, sino de redes en España en este caso, sino también para inversiones en Brasil de renovables, ¿no? Yo creo que el optimista del tema, y como decía José Luis, somos optimistas. El optimismo es que pues que hemos hecho todo esto, hemos hecho, yo creo, que un cambio total en la empresa en los últimos 20 años. Teníamos una deuda de 6.000 millones, ahora tenemos una deuda de 40.000 millones. Si está por aquí María, que no se preocupe, que tenemos activos por 120.000 millones. María, nos conoces bien, ningún problema. Y pues como digo, hemos ido cambiando la estrategia de inversión y a la vez acompañando desde la financiación a esta estrategia de inversión. Empezamos a hacer bonos verdes en el año 2014, donde lo mismo, hacer un framework para definir qué es un bono verde, pues no era fácil. Coger a una auditoría que diga que nuestro framework está de acuerdo con los Green Bond Principles no era fácil. Coger una second part opinion que dijese también que lo certificase, que dijese que el reporting que hacíamos, donde parque a parque que financiamos decimos cuánto CO2 estamos evitando, o mejor dicho, los que nos financian contribuyen para evitar. Pues todo eso ha sido un camino que ha sido fácil precisamente porque teníamos una estrategia de inversión muy clara, ¿no? ¿Qué pasa en este momento? Pues yo tengo una sensación, y lo hemos escuchado hoy durante el día, que estamos todos concienciados. Aquí hemos tenido inversores, hemos tenido Banco España, hemos tenido a entidades financieras. Y yo traía un recopilatorio de los compromisos que han hecho las entidades financieras españolas e internacionales, y cuando hablo de internacionales hablo también de las americanas y hablo, qué decir, de las francesas, con compromisos de inversión en activos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático en unas cantidades pues que parecían impensables hace no mucho tiempo, ¿no? Por eso digo que durante todo este tiempo nos han ido acompañando poco a poco, yo diría que progresivamente, también las entidades y los inversores. En este momento, cuando hacemos un bono verde, pues prácticamente el 50-55%
de los bonistas que participan en la adquisición, en el intento de adquisición de bonos, pues prácticamente está en el 55%. Cuando empezábamos con esto en el 2014, pues prácticamente era pues un 10-15%, ¿no? Entonces yo creo que lo que está haciendo la Comisión Europea, bueno, pues es liderar este cambio climático, es, como decía también José Luis, ayudarnos a no tener que pensar mucho en todo esto, que la realidad es que es muy complejo. Tenemos las agencias de rating que están viendo cómo lo miden. Pasará como ha pasado siempre. Yo creo que como ha pasado siempre, pero teniendo en cuenta que estamos en un entorno mucho más complejo. Toda la vida han existido las agencias de rating y nosotros también nos dedicamos a ir a explicar a nuestros prestamistas y a nuestros bonistas el por qué deben confiar en nosotros desde el punto de vista de riesgo crediticio, ¿no? El por qué y por qué nos deben poner rating BBB+, y por qué en los periodos de crisis pues debía mantenernos los rating, ¿no? Yo creo que esto va a volver a pasar en un entorno más complicado y donde posiblemente a nosotros, yo creo que gráficamente nos van a ayudar mucho. En este momento el informe de sostenibilidad que saldrá mañana cuando contemos los resultados al mercado, pues en vez de ser 500 páginas como es ahora, pues estoy casi convencido de que cuando tengamos unas mejores maneras de medir, más estandarizadas, pues lo reduciremos y será mucho más comprensible para todos, ¿no? Susana, en el caso de Repsol, ¿cuál es la actitud frente a las nuevas fórmulas de financiación sostenible? Sí, pues bueno, la verdad que a mí me gustaría... ¿Me oís? ¿No? Ahora. Bueno, pues yo lo que voy a hablar es un poco de la realidad de una empresa como Repsol, que la verdad que el punto de vista en nuestro caso pues es un poco diferente, ¿no? Pero creo que también es muy rico contaros un poco cómo afrontamos nosotros también el tema del cambio climático. Bueno, nosotros lo primero, como sabéis, somos una empresa que para nosotros la sostenibilidad ha estado siempre en nuestro ADN. Siempre hemos peleado y hemos querido una doble licencia para operar, la jurídica por supuesto, pero también la social, porque estamos en muchas geografías y en muchos sitios. Y luego conoceréis todos que a finales del año pasado, se ha comentado esta mañana también por parte de Luis Cabra, nosotros hicimos un anuncio comprometiendo nuestra estrategia para, en línea con lo que decía José Luis y lo que se ha dicho esta mañana, pues estar alineados con ese objetivo ulterior que al final tiene todo este paquete de financiación sostenible que estamos hablando hoy, y es ni más ni menos que ser una compañía neutra en términos de emisiones, ¿no? Entonces, claro, la realidad de una empresa como Repsol, que conocéis, que tiene muchísimas actividades, pues bueno, pues supone un reto importantísimo. Y la verdad que lo que nosotros creemos es que todos los sectores energéticos y toda la industria en general tiene un papel crítico en este camino de la transición. Entonces, claro, nosotros, bueno, pues el approach que tenemos, o sea, estamos de acuerdo en que la financiación tiene que canalizarse hacia inversiones sostenibles, y aquí quizá el único matiz yo creo que habría sido, bueno, yo creo que hemos perdido una oportunidad en estas discusiones dentro de los grupos de expertos que han estado trabajando todos estos meses y años en esto. Creo que hemos perdido un poco la oportunidad de que hubiera también representantes de la industria tradicional, de la industria productiva, ¿no? Porque creo también que la tecnología y las soluciones para poner en marcha todo el camino que tenemos que recorrer para el objetivo, pues no pasa solo por una tecnología o por otra. Yo creo que es un compendio de muchísimas soluciones, ¿no? Y en ese sentido, desde el punto de vista de Repsol, pues nosotros tenemos dentro de esta estrategia, que además presentaremos a principios de mayo con un desglose más claro, tenemos una ambición que está clara en 2050, pero evidentemente hay que andar el camino, y entonces nosotros aquí tenemos un plan de objetivos de corto, medio y largo plazo con indicadores claros, indicadores de descarbonización y que contemplan una serie de palancas en cada uno de nuestros negocios. Entonces, por supuesto, apostamos por las nuevas energías, tenemos un nuevo pilar estratégico que es la energía low carbon, muy basada en energías renovables, y estamos invirtiendo ya y canalizando inversión hacia esos objetivos, pero también estamos invirtiendo, y creemos que parte de la solución está también en nuestros procesos productivos, en hacerlos muchísimo más eficientes, con un montón de palancas que, claro, cuando nosotros como compañía decimos, bueno, ¿y cómo financiamos esta transición? Porque tenemos claro el objetivo, estamos convencidos de que somos un actor importantísimo dentro de este camino, y a eso me lleva un poco
al tema de la taxonomía y la financiación sostenible. Claro, cuando una empresa como Repsol decimos vamos a financiar todos estos proyectos, pues nos encontramos con que, se comentaba esta mañana, la taxonomía al final ha seguido un criterio binario. Y es verdad que se hablaba de lo que no está en esa lista no se califica como sostenible, con lo cual puede llegar a estar excluido de la financiación sostenible. Pero, sin embargo, el impacto positivo está ahí. Y en ese sentido, lo que también quería destacar es que nosotros estamos teniendo, lo comentaba Elena también antes en el panel, un engagement y unas conversaciones muy directas con todos nuestros inversores. Nosotros estamos alineando todas nuestras políticas, toda nuestra estrategia en este objetivo y estamos teniendo muchos reconocimientos de que estamos en el buen camino, con lo cual, claro, la pregunta es ¿por qué no una compañía como Repsol no puede acudir a instrumentos de financiación sostenible etiquetados para poder llegar a ese objetivo común? Y en ese sentido, ya termino para dejar también al resto de miembros, una cosa que estamos viendo además es que una cosa es la regulación europea, pero luego el mercado de financiación no deja de ser global. Y lo que estamos viendo también es que hay mucho apetito y mucho interés por parte de inversores, por parte de instituciones, etcétera, para generar impacto. Y muchas veces esos inversores tampoco encuentran únicamente en los bonos verdes, que ahora mismo son los instrumentos regulados, para canalizar toda la inversión ESG que ellos quieren. Entonces, claro, estamos teniendo muchas conversaciones. Sabéis que en los mercados están surgiendo nuevos instrumentos, como por ejemplo recientemente pues el bono ligado a un KPI de sostenibilidad que lanzó Enel, o por ejemplo pues bonos de transición. Y esos instrumentos en realidad también están siendo impulsados por los propios inversores. ICMA está trabajando para ver si se puede de alguna manera dar cabida a estos instrumentos, con lo cual yo creo que esto es un tema muy dinámico, se ha dicho hoy, y que todavía tiene que evolucionar. Y luego la última mención, es verdad que en la taxonomía, en las últimas versiones, se ha incluido referencias a actividades facilitadoras o a transición, pero la verdad que nuestro punto de vista más personal es que todavía le queda muchísimo desarrollo si de verdad queremos que las actividades de transición se incorporen a este camino, ¿no? Gracias, Susana. Ignacio, no sé si, bueno, primero en Naturgy, ¿cómo estáis abordando esta cuestión? Y si también percibís que hay algún elemento pendiente en la taxonomía que requiere más afinación, ¿no?, para responder a los objetivos, ¿no?, que se pueden perseguir, ¿no? Sí, yo creo que un poco en nuestro caso también la experiencia es parecida, ¿no? Nosotros siempre hemos apostado también mucho por la sostenibilidad en la empresa. Creo que somos una de las empresas que desde más antiguo hemos venido publicando de manera recurrentes informes de gobierno corporativo, huella de carbono y demás. Somos una empresa muy reconocida en los índices de sostenibilidad. Somos categoría A en el Carbon Disclosure Project, por ejemplo. Somos líderes en el Dow Jones Sustainability. Y todo esto al final yo creo que es mérito tanto de nuestra compañía como, por supuesto, de los inversores y financiadores que hemos tenido, ¿no? Yo creo que todo este ejercicio que está haciendo ahora la Unión Europea, por supuesto, es muy positivo. Es importante tener unas normas claras que ayudan a dirigir a los inversores y financiadores la inversión hacia las actividades que ellos demandan. Pero creo que responde un poco a lo que ya se venía haciendo desde el sector privado, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, el sector privado, tanto por la parte de las empresas como por la parte de financiadores e inversores, llevamos desde bastante tiempo trabajando en estos temas, y muestra de ello pues son, por ejemplo, los bonos verdes. Nosotros también tenemos bonos verdes, tenemos financiaciones sostenibles cuyo coste financiero está ligado a la evolución en los índices de sostenibilidad. El año pasado cerramos también un préstamo verde con 2 entidades financieras de primer nivel, y yo creo que todo este trabajo que desde hace unos meses viene desarrollando la Unión Europea, en gran parte lo que trata es de institucionalizar un poquito todo esto que el sector privado ya ha venido desarrollando, ¿no? Entonces, en ese sentido,
lo vemos de manera obviamente muy positiva. No solo la taxonomía, todas las acciones que integran, digamos, el plan de acción, pues de las cuales hasta ahora conocemos el desarrollo más o menos de 3 o 4, pero faltan por venir otras muchas más, entendemos que será muy positivo, ¿no? Dicho esto, es verdad que también vemos capacidad de mejora, ¿no? Y yo, aunque peque quizá un poquito de optimismo, creo que incluso en el estado de las cosas que están hoy, ya con el reglamento de la taxonomía, pues digamos, a falta de publicación, pero ya aprobado, es verdad que los actos delegados pues todavía están pendientes de redacción, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí que creemos que todavía hay posibilidad de resolver algunos de los problemas que vemos en el texto propuesto actualmente por el grupo de expertos, ¿no? Que en gran parte yo estoy un poco de acuerdo con la posición de Susana. Echamos en falta quizá un mayor peso en ese grupo de expertos también, no solo de industrias productivas, ¿no? Sino también dentro de lo que puede ser el sector energético, pues quizá un mayor protagonismo también de lo que es la parte del gas. Quizás sea un grupo de expertos que tiene cierta sobreponderación de los ámbitos eléctrico y financiero, ¿no? Y creemos que eso, en la plataforma que se formará ahora y que continuará un poco con los trabajos que ha venido desarrollando el grupo de expertos, pues quizá todavía se pueda solucionar. Y en segundo lugar, es verdad, incidiendo un poquito en la idea de que la taxonomía es muy o estás o no estás, entendemos que eso es verdad que facilita mucho las cosas y que puede ser muy práctico, pero siendo así es verdad que se puede ser más estricto o menos estricto, y que quizá el texto propuesto en la actualidad sea quizá demasiado estricto y corra el riesgo de dejar fuera pues un gran número de actividades que sin ninguna duda van a ser necesarias para hacer la transición energética y que sin ninguna duda aportan descarbonización, ¿vale? Por ejemplo, me refiero a todo lo que es el desarrollo de los gases renovables. Son tecnologías que es verdad que hoy en día representan muy poco, algunas de ellas no están totalmente desarrolladas, pero van a ser necesarias para hacer la transición energética. Hay muchas industrias que simplemente a día de hoy no pueden funcionar con energía eléctrica renovable, y entendemos que se deben tomar las medidas necesarias para apoyar también el I+D en este tipo de actividades y que tengan su proceso de descarbonización y que sin ninguna duda contribuirán a descarbonizar la economía y a alcanzar los objetivos que todos nos hemos planteado, ¿no? De otra manera, creemos que el resultado puede ser pues quizá al contrario, ¿no? El dejar este tipo de actividades fuera muy probablemente sea contraproducente y lo que haga es perjudicar el cumplimiento de los objetivos, ¿no? En EDP Renovables, ¿cómo lo veis? ¿Tenéis alguna queja o es todo viento favorable? Bueno, creo que vale la pena hablar, ¿no?, desde la perspectiva de DPR y dentro de como grupo EDP, es decir, y coincido mucho con lo que vienen diciendo todos mis compañeros y lo que venimos escuchando esta mañana, pero bueno, desde el grupo EDP efectivamente llevamos 12 años haciendo un gran esfuerzo en fomentar, digamos, el desarrollo de energías renovables con el nacimiento, digamos, de DPR, ¿no? Y desde 2008 creo que hemos hecho un gran esfuerzo en el que hoy por hoy EDPR representa el 50% del EBITDA de EDP en términos de energías renovables, hablando de eólica y solar, ¿no? Y enfatizo eólica y solar porque dentro del grupo EDP también tendríamos lo que sería la energía hídrica.
Aquí es importante hablar un poco, yo creo que de qué hemos venido haciendo, ¿no? Y cuál ha sido la evolución dentro de este marco de finanzas sostenibles, ¿no? Venimos hablando de que efectivamente hay un gran esfuerzo por parte de la Comisión Europea, hay un gran esfuerzo con una serie de marcos que venimos hablando y que creemos que tiene una gran cabida dentro de empresas como EDPR, ¿no? Y de hecho recientemente pues desde el grupo EDP, ¿no? Igual que otros de los participantes que están en este panel, pues también hemos venido tratando de dar valor y de aprovechar un poco los incentivos que se están creando, ¿no? Con la emisión también de Green Bonds, es decir, empezamos un poco más tarde que Iberdrola, es cierto, ¿no? Pero desde el 2018, desde el grupo EDP, porque dentro del grupo, aun cuando EDPR digamos que sería la entidad que puede favorecerse hoy por hoy de este marco de taxonomía, ¿no? Desde el grupo EDP es desde donde llevamos a cabo las emisiones de deuda y aquí desde el 2018 hemos emitido también 2,2 billones de euros, siendo con 2 emisiones senior y 2 híbridas, ¿no? Que es importante creo que destacar porque no es algo que sea tan, digamos, que esté tan presente en el mercado y por hoy con emisiones híbridas, ¿no? Y creo que vale la pena también tocar un poco los puntos, ¿no? Y no querría repetirme porque creo que se han tocado ya todos los aspectos de cómo vemos las iniciativas que se vienen tomando, ¿no? Y sin tratar de ser crítica, ¿no? Y quizás un poco también con fase constructiva, creo que vale también la pena mirar un poco para qué se está tratando de optimizar o cuáles son las ventajas que pueden obtener players como EDPR, ¿no? Es decir, como digo, se han hecho emisiones de Green Bonds hoy por hoy, que es quizás, digamos, creo que representa hoy por hoy los Green Bonds han sido el producto más activo en financiación sostenible, ¿no? Y quizás hay que mirar un poco, es decir, la última emisión híbrida, como digo, creo que ha aprovechado también un poco las tasas más bajas de mercado y hemos emitido, siendo que es híbrida, a 1,75% de cupón, ¿no? Pero efectivamente estamos viendo, creo que también es importante, ¿no? Favorecer, o lo que hablábamos, sin tratar de penalizar tampoco otros activos que son más brown, ¿no? Tratar de ver si realmente hay un valor para estas empresas que son puramente green, cuando ya me enfoco en el ojo de EDPR, ¿no? Y realmente no vemos si realmente está habiendo una prima, ¿no? en el coste de emisión de estos bonds, porque tampoco estás emitiendo un bond green o un bond que no sea green al mismo tiempo, ¿no? Pero creo que vale la pena pensar si realmente está habiendo un incentivo real, ¿no? O una ventaja real, y también qué otros activos, otros productos se están desarrollando, ¿no? Aquí desde como EDPR por sí está habiendo bastante llamada por parte de los bancos, ¿no? Un poco también tratar de dar cabida a otros tipos de productos en trade receivables, en green loans y hoy por hoy, ¿no? Es decir, efectivamente como empresa, como EDPR, pues podemos favorecernos un poco de tener esa etiqueta hoy por hoy, ¿no? Para este tipo de productos, pero quizás como promotor lo que vemos es que es más una llamada por parte de la banca, ¿no? De tratar de cumplir los requisitos de capital en los cuales pues obviamente tienen que tener una cierta etiqueta verde, y esto con ánimo de también una discusión, ¿no? En abierto que también estamos tratando de tener con bancos en distintos mercados, ya no solo, como saben, EDP nace un poco en Iberia, ¿no? En España y Portugal, pero hoy por hoy mitad de nuestro portfolio está en Estados Unidos y estamos teniendo un fuerte crecimiento en otros mercados en los cuales vale la pena también ver cómo los bancos pueden apoyarnos, ¿no? Entonces creo que también tiene que haber, y volviendo un poco a la discusión que había de la banca, creo que es importante tener un apoyo real, ¿no? Y un apoyo real que al final resulte no solo en unas ventajas quizás de precio, pero también en tratar de tomar ciertos riesgos de proyectos, ¿no? Nosotros también venimos trabajando con el BEI más recientemente, ¿no? Pero también tratar de tomar riesgo de proyecto, tratar de limitar un poco el soporte corporativo que es requerido por parte de promotores, y también tratar digamos, de maximizar los niveles de apalancamiento de los proyectos. Entonces creo que es importante también que
que este incentivo que hay de cara a mayor crecimiento de renovables también vaya acompañado de algún tipo de soporte, no solo en el marco que se está creando desde la Comunión Europea, pero efectivamente también que se active lo que sería la inversión de capital privado por parte de las instituciones financieras y que eso permita que podamos hacer un uso mayor de esta financiación sostenible, ¿no? Y tocando también otros puntos que comentábamos dentro de la taxonomía y sin ánimo de repetir los criterios ASG, aquí creo que también, y acompañando, ya entrando un poco en el foco de EDP, ¿no? Taxonomía, pues EDPR como empresa renovable encaja dentro de esa etiqueta de taxonomía, pero es cierto que como vienen diciendo algunos compañeros de panel, hay otras actividades como puede ser dentro del grupo EDP, hídrica, líneas de transmisión, que vale la pena mirar con cuidado y no discriminar un poco esos activos en aras de tratar de que la taxonomía pues al final construya unas normas que tampoco castiguen ciertos activos que son necesarios para esta implementación mayor de renovables, ¿no? Y dentro también de, como digo, creo que es importante la definición tanto de la taxonomía y también de criterios ESG, ¿no? Creo que también esto hay que tratar de que se definan correctamente todos los componentes, ¿no? Y que hoy por hoy nosotros desde EDPR es cierto que venimos, al igual que como comentaba mi compañero de Naturgy, nosotros hemos sido bastante promotores en las medidas de sostenibilidad. Desde los 2000, creo casi 2009 se creó el Departamento Corporativo de Sostenibilidad y venimos reportando desde el 2009 las métricas de sostenibilidad y atendiendo esos criterios ASG, ¿no? Entonces, cuando todavía no era obligatorio, lo hemos incluido como información no financiera en nuestros reportes anuales, hemos sido auditados externamente bajo estos criterios. Hoy por hoy también estamos en el Dow Jones Sustainability, estamos en los principales índices de sostenibilidad. Entonces, hemos venido haciendo un trabajo importante que creo que nos permite estar un poco más, quizás más preparados hoy por hoy para lo que es un requisito obligatorio desde 2018, pero ciertamente todavía vemos que las bases no están preparadas, ¿no? Como decían algunos compañeros a lo largo de la jornada, es difícil, quizás no tan difícil evaluar los outputs, cuando los outputs están puestos en una tabla que puede ser comparativa entre players, pero quizás es difícil alimentar ciertos inputs, ¿no? Entonces creo que hay que hacer un trabajo también en ciertas plataformas que permitan que la comunicación de estos criterios se haga correctamente. Parece que entre las empresas pues hay alguna, no sé si pequeña o gran reticencia acerca, ¿no?, de los criterios, ¿no?, de la taxonomía para definir, concretar puntualmente qué proyectos se eligen, cuáles se excluyen. Mariló, en el caso de Endesa, ¿cómo estáis vosotros aprovechando esta disposición, ¿no?, de los bancos a prestar dinero, ¿no?, para proyectos sostenibles? Bueno, buenos días a todos. A ver, ¿cómo está aprovechando Endesa? Yo creo que la realidad es que en el sector eléctrico ya llevamos muchísimos años viendo objetivos de cambio climático y viendo objetivos medioambientales, y esto no nos pilla de nuevas. O sea, realmente esto es pues un refuerzo o una confirmación de una tendencia que llevamos observando ya en los últimos años. Entonces ya teníamos los famosos objetivos de 20-20-20 para el año 2020, ya estamos en el 2020, y hace unos años nos pusieron objetivos para el 2030, y ahora con la nueva comisión y las declaraciones de la nueva comisión, ¿no?, y la intención de tener una economía descarbonizada para 2050, pues viene ya de alguna forma a confirmar una tendencia que ya teníamos, ¿no?, y que ya la teníamos un poco, yo creo, casi todos en la agenda. Y eso de alguna forma también facilita nuestra situación. Es decir, yo creo que sí que estamos preparados para esto. O sea, estamos preparados, lo teníamos ya en el radar, lo teníamos todos, que esto iba más. Lógicamente tenía que ir a más. Quizás la novedad, ¿no?, es un poco en los últimos años, meses casi, ha sido todo el tema de las finanzas sostenibles, ¿no? Cómo incorporar al sector financiero en este debate y en esta transición, y cómo hacerles partícipe de la necesidad que tenemos de que ellos también se embarquen.
Han hablado mis compañeros ya de mesa. Yo creo que todos estamos en la misma situación. Todos hemos emitido bonos verdes, tenemos préstamos BEI. También Endesa también ha firmado un préstamo ICO, también verde. El grupo Enel emitió hace nada pues un bono con un ESG link, o sea que ligado a criterios de sostenibilidad en función de unos KPIs de performance. O sea, realmente yo creo que todos estamos ya en esa línea. Entonces, ahora mismo, lo que yo creo que habría que tener en cuenta serían pues dos puntos que se han tocado aquí bastante y uno que creo que no se ha tocado. El de la taxonomía. El de taxonomía, efectivamente, tiene que ser flexible. Yo creo que la propia comisión, o yo por lo menos he visto slides de la comisión y presentaciones en las cuales la comisión explícitamente dice que la taxonomía se trata de hacer una lista de actividades que se consideran sostenibles, pero que no es ni una lista de buenos y malos, ni es una lista para decir tú tienes derecho a financiación o no, ni es rígida, ni es inflexible, en el sentido de que esta lista va a ser dinámica. Obviamente hay tecnologías que todavía no han aparecido o que están en unos estadios muy preliminares y que, vamos, a mí no me cabe ninguna duda que se van a incorporar. O sea, lógicamente esto habrá que revisarlo y además tiene que ser ágil. O sea, no puede ser que se revise con un decalaje tremendo en el tiempo. Más que nada porque si no, no llegamos a los objetivos marcados. O sea, si no somos capaces de incorporar esas tecnologías o esos nuevos proyectos o esas nuevas actividades con la rapidez que requiere la situación, pues obviamente nos quedaremos atrás y no llegaremos. Entonces yo sí que confío en que de alguna forma sí que se arbitrarán los mecanismos necesarios para que la lista esta famosa de la taxonomía sea flexible, ¿no? Por otro lado, también una cosa es la financiación privada, ¿no?, que estamos viendo, que da el BEI, y luego también la financiación privada de los bancos y luego también la financiación pública del BEI. Entonces, sí que hay una cierta diferencia entre los criterios que exigen unos y otros. Entonces, bueno, confiamos también en que realmente a través del BEI se puedan, independientemente de que su cartera vaya ahora mismo encaminada hacia todo lo que es la actividad sostenible, la actividad verde, pues lógicamente va a dar un cierto margen, yo creo, todavía para esas actividades en transición que estamos hablando, ¿no? O por lo menos esa es la confianza, ¿no? Y ya el punto que nos ha abordado y que yo creo también que es muy relevante aquí es que estamos hablando de un sector o de una situación que tradicionalmente han sido las grandes compañías las que han tenido que abordar los retos. Entonces, bueno, pues el capital siempre ha estado ahí, fuera de un color o fuera de otro. Ahora tiene que ser verde, pues será verde y todos nos adaptaremos a ese verde y todos haremos, digamos, las transformaciones necesarias para estar ahí, ¿no? Pero ahora mismo el cambio de paradigma, en mi opinión, es que si queremos llegar a esta economía descarbonizada para 2050, la sociedad tiene mucho que decir, el consumidor y los nuevos actores. Y a esos no los movilizamos con un BEI. O sea, los movilizamos, bueno, pues dándoles las señales de precio adecuadas para que quieran ellos, digamos, acudir a esa transformación. Entonces, está muy bien que haya una financiación soft para el particular, por decir una forma, para la comunidad de vecinos, está fenomenal, pero claramente o ve un rendimiento o ve algo tangible en el plazo, vamos a decir, medio, porque si le decimos al consumidor que de aquí a 20 años va a rentabilizar su inversión, va a decir que no hay, o sea, eso está claro. Entonces, sí que es verdad que es necesario darle una señal de precio adecuada. En nuestro caso, ¿cuál es? La tarifa. Entonces, aquí, bueno, volvemos un poco a un mensaje que yo creo que es bastante tradicional en el sector, ¿no? La necesidad de que la tarifa recoge exclusivamente los costes asociados al suministro y no a las políticas, digamos, medioambientales o generales que realmente debemos compartir entre todos. Entonces, sería un poco la idea, ¿no? Decir, bueno, el consumidor necesita también ver esa señal de precio para que realmente abrace y diga, oye, yo el reto climático fenomenal y además es que económicamente puedo o soy capaz de abordarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese mensaje también es importante. Muy bien. José Luis, creo que querías hacer alguna aclaración acerca de la taxonomía. Sí, yo creo que como todas las cosas nuevas necesitan de un estudio, ¿no? Y creo que nos han leído poco. Creo que se ha leído poco la taxonomía. Yo creo que es un poco rollo, ¿no? Son 475 páginas, pero me gustaría romper algunos mitos que veo que se están aposentando y que no me gustaría dejar de desmentir. La primera cuestión es, imaginémonos que somos nosotros los expertos de la Comisión Europea, ¿vale? Y tenemos como meta impulsar las finanzas sostenibles intentando que tengamos en el año 2030 un 50% menos de emisiones y en el año 2050 cero, ¿vale? ¿Bien? Perfecto. Entonces nos dicen, bueno,
sería lógico coger aquellos sectores que más emiten, ¿no? Que más contribuyen, ¿no? Vamos a coger los 6 que más contribuyen. Venga, hacemos la lista. Esos seis sectores les vamos a hacer un pathway, ¿va? Un camino de aquí al año 2050, del año de aquí al año 2030, ¿sí? Entonces tenemos uno que se llama producción de energía, ¿vale? Entonces, en el queso que le queda a la producción de energía de emisiones de gases de efecto invernadero, ves el parque actual y ves la nueva creación. La taxonomía no excluye ninguna tecnología, discúlpenme, ninguna. Lo que pone es agnóstico frente a la tecnología. Lo que dice es que no se va a poder emitir con menos de, no se va a poder producir energía con menos de 100 gramos de CO2 por kilovatio hora. Si usted pedalea y utiliza ese pedaleo para generar energía, genial. ¿El gas está excluido? No, si usted consigue lo que dice, que es secuestrar el carbono que produce ese gas. ¿La nuclear está excluida? No, si usted consigue que los residuos nucleares no contaminen. ¿Vale? Pero lo que es lógico es que si nosotros tenemos que cumplir unos objetivos y ese pathway ¿qué demonios es esto de flexibilidad? Discúlpenme, la flexibilidad no puede existir cuando tienes activos a 25 años. Entonces, es no querer ver la cuestión. Entonces, por eso me gustaría que les ruego encarecidamente que se lean las guías. Es decir, si yo tengo que depurar agua en el entorno del año 2030, no puedo depurarla si estoy emitiendo, si lo estoy haciendo con más de 0,5 kilovatios hora por metro cúbico. Y es lo que dice la tecnología. ¿Cómo yo intente depurar ese agua? Eso es mi objetivo. Por eso queremos que haya una señal clara al mercado para que se pueda invertir en I+D, para que se pueda trasladar esa fuerza del capital en esa dirección. Entonces, yo entiendo que por eso yo siempre empiezo con una cuestión, es decir, ¿nos lo podemos creer o no? Pero seremos neutrales en carbono en el año 2050. ¿Nos lo podemos creer o no? Y tenemos que reducir al 50%. Y en esto estamos todos involucrados. Lo que no podemos pretender es que todo lo que está alrededor del ESG, que se ha convertido en mainstream, es decir, ya no emitimos nada que no sea ESG, sea realmente lo súper estupendo. Lo que queremos era promover la excelencia. Y lo que ha pretendido la Unión Europea es mandar una señal clara de qué es lo que va a subsistir en una economía descarbonizada. Eso es lo único que ha pretendido hacer. Muy bien. Gracias, José Luis, porque además veo que tus palabras también animan a que haya debate. Yo encantado con eso. Susana y luego Jesús. Vale. A ver, yo por contestar un poco a José Luis y poner también un poco un punto de vista de foco en el hoy, ¿no? O sea, nosotros, yo creo que la parte de financiación sostenible, todos tenemos el foco muy puesto en 2050 y eso creo que todos los que estamos aquí lo tenemos muy claro, pero la realidad es que en el día de hoy estamos en un momento en el que no podemos excluir a ningún sector ni a ninguna energía. Y hay un punto adicional. No olvidemos que esta regulación tiene un carácter muy local dentro de Europa y dentro del mundo hay unas dinámicas de mercado que no podemos controlar con una regulación. Entonces, lo decía Luis Cabra esta mañana, tenemos economías emergentes, economías poco desarrolladas que aspiran lógicamente a los niveles de desarrollo y estándares que tenemos y que disfrutamos gracias a Dios hoy en día. Y no olvidemos que de ese bienestar que estamos disfrutando ahora viene mucho por parte de esas industrias, como por ejemplo la de hidrocarburos, que han permitido este desarrollo. Dicho eso, cuando decimos flexibilidad, por supuesto nosotros estamos de acuerdo en una regulación, en una catalogación, etcétera, pero con un criterio de realismo. O sea, no hay ningún escenario que yo conozca que no diga que algo de la demanda futura de energía no va a venir todavía de fuentes derivadas del fossil fuel, y eso es un hecho. Entonces, lo que tendremos que ayudar... Pero es que estamos hablando de un tema que no es solo Europa. No puede, o sea, el problema de las emisiones es un problema mundial, que yo sepa. Entonces, aquí me surge, es europea, pero al final las empresas tenemos una responsabilidad mundial. Y digo otra cosa, añado otra cosa, también otro punto que no se ha hablado. Cuando yo, como empresa europea, tengo que seguir, cuando hay esa regulación en Europa, lo que podemos estar generando es una deslocalización geográfica y eso es un problema muy importante. ¿Por qué? Porque lo que yo no proporcione con unos estándares altos como compañía europea industrial preocupada por la sostenibilidad, mientras haya demanda en el mundo, se va a ir a otras jurisdicciones y esas jurisdicciones os aseguro que van a ser muchísimo menos permisivas de lo que somos ahora aquí en Europa. Entonces yo creo que, a ver, la regulación
es perfecta, tenemos que ayudar a canalizar los fondos, pero no debemos perder de vista ese punto global, porque el problema es global y realmente la gobernanza de esto debería ser global, pero como no lo es, hay iniciativas como esta que están fenomenal, pero yo creo que no debemos tampoco caer en un tema del determinismo de decir, oye, la senda 2050 tiene que pasar por estas tecnologías y a este ritmo. Yo creo que ahora eso es cuanto menos un poco cuestionable. Y así como hay discusión, sí, eso es lo bueno. Jesús. Bueno, yo alguna cosa, por un lado, apoyar a José Luis, que también, como vivimos en estos debates tan extensos en la Comisión Europea, donde también hay industriales, por cierto, y donde hay, pues no sé, somos 36 expertos, y todos tenemos esa misma sensación. O sea, tenemos por un lado la sensación, primero nos lo creemos lo que decía que José Luis, que este es un tema, bueno, pues que sí o sí vamos hacia él. Segundo, que los recursos son escasos, lo estamos viendo. Y tercero, que al final la taxonomía es un tema de actividades. Si hay una actividad que ayuda a descarbonizar, también podría entrar en la taxonomía, ¿no? Pero luego al final, bueno, pues esto lo que harán los bonos verdes es crear un instrumento que no es obligatorio, que es voluntario y donde habrán algunos inversores que le den más importancia a que sea un bono verde bajo los estándares de la Unión Europea y otros que no, y unos que estarán dispuestos. Pero como también pasa ahora, a las empresas nos discriminan cuando vamos al mercado por diferentes razones, porque piensan que tenemos una estrategia mejor o peor, porque pues, tenemos una prudente política de financiación y no apalancamos en demasía en momentos como estos, donde el dinero fluye con bastante facilidad. Pero seguro que volveremos a tener alguna situación como la que hemos vivido hace no muchos años, ¿no? Digo que al final los inversores discriminan y en este tema discriminarán y dirán, oye, pues mira, esto es un bono verde, gracias por ayudarnos a ver lo que es un bono verde y no como ahora que tenemos los Green Bond Principle, que cada uno pues hacemos todas estas cosas para ser transparentes, pero nos ayudará, pero también habrá otros bonos y otras maneras de financiar, ¿no? O sea, yo creo, como decíamos antes, que este tema va a ayudar mucho al mercado y va a ayudar para reconducir unos flujos de capital escasos, por otra parte, hacia las actividades que creemos que más van a contribuir. Y en el fondo también, y me vuelvo a hacer referencia a María y al BEI, es lo que está haciendo el BEI. El BEI que, bueno, como digo, nos lleva muchos años diciendo, oye, yo si invertís en esta actividad os financio, pues ahora está dedicando todos sus recursos, muchos, pero tampoco infinitos, a una serie, a esos 4 objetivos que nos ha dicho. Yo creo que no es incompatible con lo otro, ¿no? Ignacio también ha pedido la palabra y luego, como vamos a ponernos el objetivo de acabar a las 2 en punto, yo creo que podemos abrir también un turno de preguntas. Muy bien. Adelante, Ignacio. Solo por puntualizar, o sea, no quiero que se interprete una crítica al grupo de trabajo, ni mucho menos. Hemos dicho que el trabajo que han hecho creemos que es muy positivo y que va en la buena dirección toda la regulación de la Unión Europea. Simplemente que hay cosas que sí pensamos que puede mejorar. Y en parte yo me alegro, en mi opinión sí que hay flexibilidad, ¿no? Y pues como decía Mariló, hay capacidad de revisar el texto que definitivamente se apruebe en los actos delegados, ¿no? Creo que hay planteada por la creación de una plataforma que tiene, entre otros objetivos y entre otras obligaciones, el revisar todos estos temas cada 3 años. Con lo cual, yo creo que la propia Unión Europea está estableciendo formas de revisar y de modificar y de hacer pues bueno, más flexible todos estos temas, y nos felicitamos por ello, ¿vale? Entonces, en ese sentido, únicamente el mensaje que decimos es, dando por bueno todo lo que se está haciendo, que creemos que lo es y creemos que ayudará a dirigir los flujos de capital hacia los proyectos a los que deben ir para cumplir los objetivos que están explicitados. Entendemos que es importante no dejar de lado actividades que van a contribuir a esos objetivos de descarbonización de la economía.
¿vale? Y que van a estar ahí sí o sí, nos guste o no, ¿vale? Porque no da tiempo simplemente hacer una electrificación al 100% de la economía. Hay muchas industrias que no van a poder hacerlo, ¿vale? Incluso la generación en donde todos estamos apostando a tope por el renovable, pues no hay efectivamente ningún escenario que yo haya visto a 2030 en donde no haya cierta capacidad de soporte por parte de ciclos combinados o almacenamiento o lo que sea. Entonces, hay que ser realistas. Todos estamos en este barco, todos estamos apoyando a tope los objetivos que se han publicado y yo creo que a todos nos parece fenomenal los pasos que se están dando, pero hay que ser realistas y a veces, como se suele decir, lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, no dejemos de lado actividades que sabemos que van a estar ahí en 2030 y que si apostamos por ellas van a contribuir de manera muy sustancial a la descarbonización de la economía. Muy bien. Bueno, pues vamos a abrir un turno de preguntas por si alguien en la sala quiere formular alguna cuestión. Por el momento no, yo entiendo que estarán ya ustedes agotados. Entonces, si les parece, lo que vamos a hacer ya para rematar, yo tenemos a Susana y a Mariló, que yo creo que pueden ya equilibrar los discursos y dar una ultimísima opinión. Había una cuestión que teníamos ahí en el guión que podría salir, que era simplemente ver cómo las empresas están abordando el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿no?, a 2030. Entonces, bueno, pues para rematar, si nos queréis dar unas pinceladas muy rápidas acerca de las oportunidades que percibís en este plan, pues estaría muy brevemente, ¿no? Y creo que efectivamente, pues también hay un gran fomento de cara a empresas como de cara al marco renovable, pero creo que es muy importante que hablemos también de otros marcos regulatorios, ¿no? Y efectivamente hay mucho debate. Aquí lo estamos enfocando en España, pero creo que también en otros mercados, ¿no? Y es un poco que también de cara a ese importante objetivo de descarbonización y de que, digamos, activos como renovables tengan una importante salida al mercado y que tengan un fuerte apoyo de financiación sostenible, creo que también es importante que los gobiernos en procesos de subastas se construya un marco regulatorio adecuado, ¿no? Entonces, aquí el Plan Nacional de Energía y Clima de España, es decir, fomenta ese objetivo de descarbonización, pero creo que falta un poco también, digamos, una base creo que se habla también de 15 años, de procesos de subastas, si finalmente habrá todavía subastas y creo que es importante, por ejemplo, todos los objetivos y mirando un poco en el largo plazo, pues que se fomenten también contratos a más largo plazo, ¿no? Inclusive hasta 20 años, al final promotores como nosotros lo que vemos en estos activos, es decir, cuando se hablaba de vidas útiles de 20 años, ahora se habla de vidas útiles de 30 años, entonces creo que al final tener un respaldo contractual fuerte va a fomentar un poco, digamos, el esfuerzo que estamos haciendo desde los promotores y que los bancos también nos acompañen en ese esfuerzo, ¿no? Y que tomen ciertos riesgos que como decía, creo que es importante que ayudarán dentro de este objetivo, ¿no? Muy bien. Mariló, te dejamos la última intervención de la mesa. Vale, pues a ver, yo en relación con el PNIEC, yo creo que es muy ambicioso, pero bueno, está en línea un poco con los objetivos de la Unión Europea, o sea, que realmente no se desmarca, en mi opinión. O sea, creo que es ambicioso, creo que también que es alcanzable. Creo que tiene un foco importante puesto en el tema de transición justa, de lo que no hemos hablado, pero que casi que va en paralelo con esto, ¿no? La financiación sostenible, la transformación de todos los sectores, vaya, de una transformación de la economía, y luego que obviamente, cosas en las que no se hablan, ¿no? Eso tiene ganadores y perdedores, la importancia de acordarse de que esos perdedores no pueden perder o tiene que ser muy suave, ¿no? Entonces, el tema de tanto aquí la transición justa en España como, bueno, a nivel europeo todos los fondos de transición justa. Recalcar una vez más el tema del consumidor, la importancia que tienen los consumidores y los nuevos actores en este cambio de paradigma, en esta nueva transformación de la economía. Y bueno, ya por
porque no tampoco ha salido o ha salido veladamente el tema, ¿no?, de qué pasa con el resto de economías, qué pasa con el resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí también en Europa yo creo que se lo están planteando, se lo están cuestionando y se está elaborando o se está trabajando en el Carbon Border Tax, o sea, un poco pues justamente para evitar esto, ¿no?, para tener muy claro que de nada sirve que aquí descarbonicemos si lo que hacemos es importar productos de fuera que justamente llevan todo el CO2 que aquí no emitimos. Es absurdo. Entonces, bueno, es otra línea de trabajo de la Comisión que yo creo que va a ser muy importante y que a nosotros nos afecta también especialmente, ¿no?, al ser un país ahí que está, bueno, un poco en el extremo. Entonces, bueno, esto era... Muy bien. Bueno, pues es una satisfacción ver que hay movimiento, que hay grandes expectativas, ¿no?, de inversiones y también que hay margen también para la polémica y el debate. Así que nada, pues agradeceros por haber participado en esta mesa y creo que con esto ya se da por concluidas las jornadas. Muy bien, muchas gracias.